fenomenal, porque así yo os voy comentando un poco qué es lo que está hablando Julio. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esa edición número 36 de Charlas con Expertos. Hoy me gustaría hacer una pequeña reflexión porque Charlas con Expertos ya lleva prácticamente, dentro de poco vamos a cumplir un año, y el otro día alguien me ha preguntado ¿cuál es el objetivo de Charlas con Expertos? Pues mira, os lo voy a comentar. Estamos aquí para ayudaros a vosotros, a los empresarios, a ayudaros a crecer, ayudaros a encontrar soluciones, que sabemos que no todos sabéis dónde encontrarlas y cómo hacerlo. Así que invito profesionales y expertos que han pasado ya por este camino al que vosotros queréis entrar. Con lo cual, yo aquí ya hago mi spoiler, entro con mi vídeo y ahora estamos ya con nuestro próximo invitado, que es un verdadero crack. Y ahora ya lo vais a descubrir. Dentro vídeo. Te financiamos, con lo vas a encontrar. Expertos en finanzas te vienen a ayudar. Legal, inmobiliario y también empresarial. Conéctate a un webinar, te vamos a inspirar. Inscríbete ya, ven a descubrir el mundo financiero que te hará sonreír. Con Te Financiamos, vamos a aprender. Con expertos a tu lado, nada vas a perder. Si en Te Financiamos, lo vas a encontrar. Inscríbete ahora, ven y vamos a triunfar. Muy buenas tardes, Julio. Muy buenas tardes, Silvia. Yo creo que no hace falta ni presentarle porque Julio Gisels es ya repetidor nuestro, es totalmente conocido por todos vosotros, es CEO de, a ver si lo pronuncio bien, AGN. Sería en inglés, pero yo suelo decir HJN Business Brokers, que hay que españolizar las cosas. Eso es, bueno, HJN Business Brokers, y Julio es experto en ventas de empresas, en adquisiciones y en lo que nosotros llamamos en crecimiento inorgánico. ¿Y por qué Julio está hoy aquí? Porque ha pasado por ese camino tanto de emprendedor como empresario, como la persona que ayuda a los demás a conseguir sus objetivos. Bienvenido, Julio. Muchísimas gracias por la fantástica introducción, Silvia. Me hace sonrojar. Muchas gracias. A ver, Julio, porque estamos aquí, este mes estamos hablando con muchos expertos sobre M&A y la verdad es que este tema se está enfocando desde una perspectiva de venta. Sin embargo, lo tuyo es algo distinto, ¿no? No es solamente una venta o una adquisición de la empresa, sino estás aprovechando algo que a la vez de la compra se puede, digamos, subir un escalón más. Y estamos hablando de crecimiento inorgánico, ¿verdad? Así. Julio, explícanos un poquito en qué consiste el crecimiento inorgánico. Vale, pues si te parece bien, Silvia, te voy a dar un poquito de contexto de lo que he vivido los últimos 5 años en mi profesión. Bueno, yo empecé como empresario. Mi primera empresa fue de calefacción central, luego he tenido varias cosas, algunas muy exitosas, otras no tanto. He adquirido y he vendido empresas y con eso me empecé a dedicar a ayudar a otras personas a vender su negocio. Hemos empezado con cosas más pequeñas, hemos ido creciendo, pero lo que sí me he dado cuenta en los últimos 5 años que hay como un abismo, ¿vale? Entonces, es relativamente fácil vender un traspaso, ¿vale? O sea, tú tienes un restaurante, encontrar a alguien que quiere comprar tu restaurante o tu pequeño comercio, tu panadería, cosas así es relativamente, entre comillas, fácil. Sencillo. Luego, tienes empresas que ya tienen 1, 2, 5 millones de beneficios que no son de facturación y otra vez empieza a ser más fácil
encontrar compradores, ¿vale? Porque hay fondos de inversión, hay grandes industriales que realmente están haciendo algo de lo que vamos a hablar hoy, que es el crecimiento inorgánico. Pero luego tienes esa cosa que está en media, esa empresa tradicional, esa empresa que factura entre $500,000 hasta 10, 15 millones de euros, que son pues empresas de carpintería industrial, de instalaciones industriales, de logística, ¿no? De servicios, de protección contra incendios, todos esos instaladores, servicios, que es muy difícil encontrar un comprador. ¿Y por qué es difícil encontrar un comprador? Porque para los inversores y demás son demasiado pequeñas. O no están bastante profesionalizadas, o no están bien contabilizadas los números y es muy difícil entender el valor final de la empresa, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues son muy inaccesibles para esa gente que quiere comprar un traspaso. Bien, porque luego también es un importe mayor de compra y demás, etcétera, ¿no? Entonces, lo he convertido un poco en mi misión particular de crear compradores. Y es por lo que estamos aquí hoy, para ayudar a la pyme mediana, o sea, la pyme que facture, que tampoco hace falta ser tan grande, que factures a partir de 1 o 2 millones de euros, que ya tengas un poquito de estructura empresarial, que ya puedes empezar como empresario en dedicarte a trabajar estratégicamente y no tanto en el día a día, y puedes empezar a pensar en crecimiento. Y para todos aquellos empresarios que tienen hambre de crecer y hoy se encuentran con una cantidad de obstáculos del día a día y no saben cómo llegar de 2 a 3 millones o de 2 a 5 millones, esta charla... Exacto. Es que, fíjate, estamos peleándonos por tema de marketing. Estamos haciendo muchas veces tratando de hacer anuncios, captando leads, aparición en redes, etcétera, etcétera. Mientras que es bastante sencillo, bueno, sencillo dentro de lo que cabe, no es sencillo, pero es una vía bastante sencilla si te acompaña alguien que sabe cómo hacerlo. Es una vía de crecimiento bastante sencilla en comparación con todo lo que tienes que hacer para esforzarte para precisamente captar a aquellos clientes, que de eso hablaremos ahora mismo. ¿Tú cuál dirías, Julio, que cuando una empresa está lista para crecer inorgánicamente? ¿Cuándo sería el momento de decir, oye, me interesa lo que me ha comentado Julio, yo creo que podría empezar a crecer de esta manera? Vale. Yo diría que en cuanto el empresario se dé cuenta de que para ganar al juego de la empresa, y no con eso no quiero decir que todo el mundo se tiene que convertir en un Apple o Facebook, ¿vale? Pero si quieres, cualquiera que tenga hambre de fortalecer su empresa, de dar seguridad a su propia vida familiar, ¿no? Y prever que todo va bien, es mucho más fácil diversificar riesgo cuando eres grande que cuando eres pequeño. Entonces, cuando tú entiendes eso, es el momento de empezar a crecer inorgánicamente. Claro, de hecho, fíjate, Facebook, ellos han comprado un montón de empresas, ¿no? Han adquirido WhatsApp, Instagram, etcétera, etcétera, porque al final, efectivamente, esa vía de crecimiento que es exponencial es lo que le hace fuertes y lo que le hace que al final se comen el mercado, ¿no? De alguna manera. Y por ejemplo, ¿cuándo se identifica, cómo tú dirías que, por ejemplo, una compra es una compra realmente estratégica, ¿no? ¿Cuáles serían como los parámetros, ¿no?, de una compra estratégica? Si quieres empezamos un poquito por ahí, ¿no? Sí. Vamos a empezar, ¿no? Mira, lo primero que tienen que entender es que vivimos en un país, bueno, en un mundo occidental, ¿vale?, donde hay un envejecimiento, ¿vale? Y ese envejecimiento también se traduce en la estructura empresarial, en este caso de España. En España, cada año se jubilan entre el 3 y el 5% de los empresarios. Eso significa que hay unos 90.000 empresas al año,
Bueno, si coges con un poquito de planificación, constantemente hay 500.000 de empresas que potencialmente se podrían adquirir por falta de relevo generacional. Porque luego es eso, los hijos no quieren seguir con la empresa. Entonces, de momento que tú quieres crecer inorgánicamente, lo bueno es que sabes que existe un mercado, que existen posibilidades. Hay que encontrarlas, hay que trabajar para buscarlas, para entrar en contacto con ellas y tocar las puertas. Entonces, la pregunta que tú haces, Silvia, ¿qué es una buena adquisición? Bueno, depende, como casi todo, ¿no? Se pueden comprar muchas cosas, ¿vale? Se pueden comprar, digamos, lo mismo que tú tienes, o sea, básicamente ampliar tu cartera de clientes a través de la adquisición de competencia o cosas muy similares que haces tú, ¿vale? O un producto que da el mismo resultado, pero el tuyo es mejor y quieres reemplazar el servicio hacia el cliente con tu producto para la misma solución. Ese tipo de cosas es, digamos, el fortalecimiento de la marca, es coger cuota de mercado, es lo que se llamaría cuota de mercado. Luego se podría crecer verticalmente, ¿vale? Eso en nuestro idioma, en la compraventa de empresas, significa que tú vas a controlar el vertical, ¿vale? ¿Qué es un vertical? Fabricación, importación, distribución, direct market, de llegar al consumidor final, etcétera, ¿vale? Ese es, digamos, todo el vertical. Entonces, si tú ahora mismo eres un instalador, es un poco, sí, si tú eres un constructor, ¿vale? Un constructor muy grande, y que además hay constructores grandes, Ferrovial, OHL y todos esos que lo hacen, bueno, pues compra el que te aprovisiona de cemento y hormigón, ¿vale? Ese es un proveedor, ¿vale? O así abajo te compras tus instaladores. ¿Bien? Exacto. Entonces, ¿qué sería al revés? O sea, el horizontal que te acabas de decir es, por ejemplo, yo tengo un taller de coches y compro un taller de motos, ¿vale? Eso sería horizontal. Yo tengo una instaladora de calefacción y fontanería y compro una instaladora de electricidad. Es horizontal. Quiere decir que no es competencia, sino que son productos o servicios que son complementarios, ¿vale? A lo tuyo. Y a partir de ahí puedes comprar tu propio canal de comunicación, ¿vale? Podrías comprar tecnología, propiedad intelectual para fortalecer tu empresa. Y es un poco lo que hace Google. Google hace unas 200 adquisiciones al año. Es una máquina. ¿Vale? YouTube, lo que tanto usamos, fue una adquisición. Entonces se pueden comprar muchas cosas y finalmente un buen prisma para verlo. Si yo tengo un obstáculo en mi empresa, posiblemente lo podría solventar adquiriendo otra empresa. Otra, exacto. Es muy, fíjate, no, lógicamente no es tampoco muy sencillo porque luego viene el tema de precio, que luego hablaremos de ello, hablaremos de maneras de cómo financiarse, etcétera, ese tipo de adquisiciones, pero sin embargo es cierto que cuando tu empresa ya está creciendo y ya tiene un cierto volumen y ya tiene un cierto recorrido, qué mejor que estar pensando precisamente en eso, ¿no? En lo que tú estás diciendo, bien expandirse horizontalmente o verticalmente, añadiendo más y más servicios. ¿Tú en este tipo de adquisiciones has visto algunos tropezones o digamos, fracasos? Y yo diría inclusive que la empresa que ha empezado ya este tipo de crecimiento y ha querido abarcar demasiado, ¿no? Porque cuando compras uno y dices, bueno, pues ya que cojo esto, pues intento crecer más y puede ser que a lo mejor te puedes morir de éxito y por querer abarcar tanto. Hay un par de errores o de fallos muy comunes, ¿no? Uno de los primeros fallos comunes, o sea, depende en qué punto, ¿no? Hay fallos que se cometen en, digamos, toda la negociación por la cual no consigues comprar lo que querías comprar. Si quieres hablamos de eso luego, pero tú hablas de fracaso después, ¿no? Entonces, unos errores comunes, lo primero que es muy común es creer demasiado en lo que te dice el vendedor, ¿vale?
o lo que te dice el broker, y mire que soy uno que también tenemos mandatos de venta, todavía ayudamos a vendedores. Y es que a veces el broker a veces no tiene toda la información y se basa en la información del vendedor, y muchas veces el propio vendedor tampoco lo sabe. Porque a veces no es que lo haga mala, claro, sino es cierto que no tienen muchas veces la estructura bien hecha y la información, porque yo tengo muchos clientes que nos solicitan financiación y en el momento cuando empiezas a solicitar la información que esté estructurada, una serie de datos tal, y yo siempre vuelvo a lo mismo, preguntando incluso para que te expliquen partes de balance, los propios dueños de las empresas no saben explicarlos porque lo tienen de tal manera contabilizado que ya no digo correcta o incorrectamente, sino ellos mismos desconocen, ¿no?, las partidas. Sí, y fíjate, si estamos hablando... Totalmente. Y hay muchas cosas que pueden ocurrir, ¿no? Pueden ocurrir, por ejemplo, que cosas que han ocurrido, que entrando el nuevo propietario en la empresa, uno de los empleados empieza a llevarse clientes. Son cosas que pueden ocurrir y son cosas que se pueden prever y se pueden limitar y se pueden observar con tiempo, ¿vale? Que no has hecho una due diligence acorde, es tedioso, es costoso, ¿vale? Pero por favor, contrata un fiscalista, un contable, un experto laboral legal fiscal para revisar todas las cuentas de la empresa, aunque te cueste 5 o 10 mil euros hacer este ejercicio, pero es que te va a ahorrar muchos quebraderos de cabeza. Pero aún así hay muchas cosas que no se encuentran en los balances, hay muchos cadáveres en una pyme que pueden existir a nivel, sobre todo humano, ¿vale? Sobre todo humano. Y ahí muchas veces te encuentras que una vez dentro no todo era tan color de rosa como te lo había pintado el vendedor, ¿vale? Ya. Tú utilizas, Julio, porque lo comentamos el otro día cuando estábamos en la entrevista con Joshua, no vi que también él es experto también en M&A y en todo el tema de adquisiciones y fusiones. ¿Esa parte intuitiva la sueles utilizar a la hora de, por ejemplo, a captar un nuevo cliente, ¿no? Sí. El que quiere vender, porque tus clientes son tanto clientes que quieren vender como los que quieren adquirir, ¿verdad? En un momento dado le apoyas tanto en un lado, depende cómo te posiciones o en otro. En caso de las ventas, por ejemplo, ¿te ha pasado que estabas viendo números y tu intuición te decía otra cosa y ahí dijiste debería haber seguido? ¿O? Yo creo que finalmente vemos, tanto una persona como Joshua o nosotros mismos, vemos tantos balances al año, aunque no somos contables como tal. Joshua tampoco, creo. Él es empresario igual que yo. Pero es que vemos tanta contabilidad y vemos tantas personas y tenemos tantas conversaciones que finalmente... Exacto. Por decirlo coloquialmente, tú conoces todas las milongas, ¿vale? Entonces ya te las hueles muy rápidamente cuando un vendedor está escondiendo. No digo mentir, pero sí está escondiendo algo o algo no cuadra, ¿vale? Y para mí, para contratar un cliente o que me contrate, o bien es 100% transparente conmigo, que yo no tengo ningún inconveniente, que hay problemas en la empresa, que finalmente no todo puede ser perfecto en la vida, ¿vale? Pero si yo lo sé como profesional, puedo ayudar a remediarlo o encuadrarlo correctamente hacia al comprador para que sepa cómo solucionar ese problema, sobre todo, ¿no? Claro, pero si no me lo dices... El comprador sí que puede solucionar, conociendo el problema, sí que se puede solucionar. Porque yo muchas veces me pasa con los clientes y ahí hago el llamamiento, aprovecho y lo digo, porque me pasa con los clientes que nos solicitan financiación. El cliente que solicita financiación y viene contando una historia que él mismo no se la cree y me cuenta algo, yo estoy siempre de su lado, lógicamente, y me cuenta algo para conseguir el objetivo y no me dice la verdad, con ese cliente yo ya por principios ya no puedo trabajar porque yo necesito conocer la situación del cliente, necesito conocer su problema, aún teniendo que decirle que no le puedo ayudar en la manera que él quiere, yo requiero ser conocedora, ¿no?, de esta situación, porque si no es prácticamente imposible, ¿no? Y además de que puedes incurrir
incluso ciertos problemas, hasta yo diría legales, ¿no? Porque tú en un momento dado, tú eres su asesor, le quieres recomendar todo lo mejor, pero si te esconde ciertos datos, pues al final va en detrimento suyo, está ¿no? claro. Está tirando las piedras sobre su propio tejado. Entonces, para terminar de responder a tu pregunta, lo fácil, lo simple, entre comillas, es encontrar la empresa y negociar una compra-venta, ¿vale? De todo el proceso, es a lo mejor el que ocupa el 20 o el 30% del trabajo, ¿no? Incluso algo menos. Lo difícil viene una vez que hayas ido a la notaría y el empresario te presenta al equipo, ¿vale? Al equipo de la empresa que acabas de adquirir. Y es ahí donde hay que preparar todo bien. O sea, no puedes entrar a una empresa y a ver qué me encuentro. Tienes que entrar en una empresa con un plan de 90 y 180 días. Un plan de transición claro, ¿vale? En la que tanto vendedor como comprador tienen tareas muy claras de cara a que después de 90 días todo el mundo está alineado en el nuevo objetivo de la empresa. Si no haces eso, estás perdido. ¿Se te ha dado el caso que, por ejemplo, una vez que llegan, porque entiendo que eso tiene que existir un preacuerdo, ¿no? Para poder ya entrar, ver todos los datos, etcétera, cuando entran, ¿ha habido casos que se han tenido que echar para atrás? Sí, en claro. Una negociación ya muy avanzada? Sí, ¿no? Sí, claro. Ven algo, muchas veces cuando haces una due diligence, después del precontrato de la LOE, haces una due diligence. La due diligence suele ser muy técnica en general, digo fiscal, contable, y ahí casi cualquier cosa es solventable, ¿no? Pero muchas veces, cuando te han dicho que un cliente que sí, que está muy afianzado, que de toda la vida, y no hay nada que lo sustente, ¿no? Que no hay nada que te da la seguridad que ese cliente va a seguir otro año, y más cuando es un cliente muy relevante, si no hay contratos firmados con los clientes, ¿no? Que la retribución de los empleados en algunos sectores se ve mucho, ¿vale? Y no se habla mucho de ello, pero en algunos sectores, claro, es que reciben un extra en mano, ¿vale? Ya. Y ahora, claro, viene un grupo más grande y, claro, un grupo más grande viene auditada y no puede hacer ese tipo de prácticas. Y, claro, eso ya empieza a carearse, porque si yo te doy un extra de 500 euros en mano, son 500 euros. Pero si los mismos 500 euros lo quiero dar oficial, es que son 1.200, ¿vale? Claro. Entonces, si tú tienes 50 personas trabajando, ya es un gasto extraordinario con la que no se había contado de antes. ¿Bien? Claro. Y es un punto que el comprador va a querer imputar todo ese nuevo gasto en la valoración, en la devaluación, y el vendedor no entiende el por qué ese cambio, ¿no? Y claro, no llegan a un consenso. Claro. Claro, que muchas veces estos temas que nosotros hablamos mucho y también tú también compartes mucha información sobre esto, porque, claro, una vez que tú valoras, ¿no? La empresa tiene un cierto valor, siempre puede haber esas correcciones, ¿no? Que o bien porque estaban las cosas en el balance o bien porque hay activos que estaban de una manera contabilizados que otras, pues hay un montón de cosas. Para ti, ¿cuáles son así como los puntos principales que pueden variar bastante de manera consistente? Y no estoy hablando de pequeñas variaciones, pero ¿cuáles serían los puntos que pueden variar bastante un precio de una venta, de una empresa? Vale, pues sobre todo en todo lo que tiene que ver con el circulante, ¿vale? Circulante y existencias. Tiene que haber, cuando se hace un recuento de existencias, para bien o para mal, o sea, si hay menos es malo, si hay más es malo, ¿vale? Y eso la gente a lo mejor le cuesta un poco conceptualizarlo, pero si hay menos, pues obviamente si yo te he valorado que tenías 200.000 euros en existencias y hay 100.000, pues estoy comprando 100.000 euros menos de género, ¿no? En mi compraventa. Y si hay más, tengo un problema, porque ahora lo que tengo que hacer en los próximos años es ajustar eso en contabilidad y me va a costar impuestos hacer eso, ¿vale? Me va a tener una repercusión fiscal. Por lo tanto, otra vez lo tengo que tener en cuenta, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con circulante y sobre todo en el tema de cobro de clientes,
Cuando hay empresas que llevan mucho recorrido y seguramente muchos de ellos carecen de buenos gestores o han querido hacer de todo para no pagar tantos impuestos, etcétera, etcétera. Bueno, el hecho es que muchas veces hay un apartado de clientes de dudoso cobro. Eso significa clientes que no han pagado, a lo mejor en el 2008 que quebraron y siguen apareciendo en circulante, en clientes por cobrar en la contabilidad. Ahora, si eso estuviera bien catalogado en clientes de dudoso cobro, es muy fácil de verlo. Y dices, oye, Juan, que he visto que tienes aquí 50.000 euros de un cliente, explícame qué es, te lo explica, vale, pues ajusta y ya está. Antes incluso de llegar a una due diligence, porque se ve claramente en el negocio de balance. Pero ¿qué ocurre muchas veces? Que no está desglosado, que está, digamos, en la lista de clientes por cobrar. Entonces, no es hasta la due diligence que se apuntan, que se hace una auditoría de cobros, de cobros y pagos, y ahí, oye, que aquí hay 200.000 euros de dudoso cobro. Que no se van a cobrar nunca, efectivamente. Muy dudoso, pero de casi imposible. Pero claro, imagínate, y eso lo vemos, imagínate que el patrimonio neto de la empresa, sé que esto es muy técnico, pero el patrimonio neto es la diferencia entre lo que tú tienes y lo que tú debes, ¿vale? Eran 200.000, pero si quitas eso, el dudoso cobro, ya patrimonio neto cero. Vas a un banco y no te presta dinero, ¿vale? Entonces, y eso lo sabes tú muy bien. Entonces, claro, son ese tipo de cosas de que, y por eso digo que muchas veces los vendedores, no es por mala fe, es que no lo saben. Porque no saben lo que pasa en un balance. Porque no entienden el balance. El empresario no te sabe dar explicaciones sobre el balance. Y como las gestorías muchas veces también hacen las cosas sin consultarlo con sus clientes, a veces vemos balances que, para darte un ejemplo muy claro, tengo un cliente, fabricante, B2B, que tiene 1.200.000 euros en caja. Explícame cómo es eso posible. Ya, efectivamente. ¿Y qué hacer con eso? ¿Y qué haces? O sea, intentas comprar la empresa, es que no puedes comprar la empresa. Es que ya es tan compleja cómo solventar ese balance que no sabes qué hacer con ello. Ahí la respuesta, si quieres comprar la empresa para dar soluciones, la solución aquí sería comprar la unidad de negocio, ¿vale? Eso significa que coges una SL limpita, nueva, ¿no? Y compras todos los activos intangibles y subrogas todos los contratos, ¿vale? Eso sería la opción de comprar una empresa sin comprar la sociedad limitada, sin comprar su balance dudoso, complicado. Claro, lo que pasa es que ahí estamos entrando otra vez en el temas fiscales, ¿no? Que muchas veces no es lo mismo comprar la empresa que comprar el activo, que para los socios también es una repercusión. Luego, al final, es como, yo diría, hasta doble de imposición, ¿no? Porque por un lado ellos pagan impuestos de sociedades, por otro lado se paga, o sea, hay una serie de historias que hay que tenerlo en cuenta, que por eso, os lo digo, por eso necesitáis tener un Julio a vuestro lado. Sí. Y yo diría también una Silvia. Y Joshua, ¿no? Y Silvia. Y un Joshua, efectivamente. Porque luego viene el tema que todo esto, todo este batiburillo, ¿no? Que en un momento dado, Julio, tú te puedes encontrar, hay que encajarlo, ¿no? Y hay que encajarlo, ponerlo de una manera correcta, y eso requiere también tiempo, ¿no? Joshua el otro día lo estaba comentando, que más o menos un proceso de maduración de venta de una empresa puede incluso llegar al año, pero yo te diría, fíjate, dependiendo un poco del mes que estamos, para que incluso pueda dar una vuelta entera, yo casi diría a veces más, ¿no? Claro. A ver, sí es verdad que dentro de la pyme, es verdad que Joshua y yo vivimos en mundos un poco distintos, ¿no? Él está muy en tech, muy en tecnología, internet, SaaS, ¿vale? Empresas growth, otro tipo de inversores. O sea, es una historia un tanto diferente. La pyme sí es verdad que es tan tradicional y es tan asentada muchas veces, ¿vale? Que realmente el relevo, si mantiene toda la gente, el relevo no tiene por qué ser tan drástico, ¿vale? Pero sí es verdad que a partir de ahí entiendo que si tú compras una empresa lo que quieres es mejorarla, es implementar también
la cultura de tu empresa, los procesos de tu empresa, ver cómo se compaginan, ¿vale? Y yo creo que es más mucho trabajo que realmente problemático, ¿no? ¿Vale? Pero si te parece bien, Silvia, porque creo que lo que quiero también es dar ganas a la gente de buscar empresas, y ahora hemos dicho un montón de historias por la cual no hacerlo, ¿no? Yo creo que cualquier empresario que quiera crecer, o empresaria, que quiera crecer, debería considerar comprar otra empresa, porque es que no existe otra fórmula que tú, después de un trabajo previo, vas un día a la notaría y hayas doblado facturación. Imposible. Exacto. Es que, fíjate, porque aquí nosotros muchas veces, como yo digo nosotros, ahora incluyéndome en el lado de los empresarios, ¿no? Porque de repente pues hay una empresa que está comprando, pues no sé, como comentó Joshua el otro día, asesorías, ¿no? Y hay un montón de asesorías que están en venta, etcétera, que no están en venta, ¿no? Lo digo mal, no están en venta, sino hay una oferta de compra, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una grande que precisamente hace ese crecimiento, ¿no? Entonces, imagínate yo, por ejemplo, para ir a un ejemplo para que nos entiendan de lo que estamos hablando y para que os animéis a comprar empresas los que queréis crecer. Por ejemplo, Julio, una empresa que está vendiendo, estabas hablando de automóvil, ¿no? Pero vayamos un poco a la pyme. A la pyme, ¿no? Por ejemplo, dame un ejemplo que sería un ejemplo sencillo, ¿no? Y que puedan ver que puede ser interesante en este momento plantearse ese tipo de crecimiento. Bueno, el taller mecánico, ¿vale? Hay pequeños, o sea, existen, tú habrás visto que hay algunos grupos que tienen 5 o 6 talleres, ¿vale? Entonces, esas personas, lo más probable, lo que han hecho, es que tenían su taller y luego han abierto otro, ¿vale? Pero mi propuesta es que tú tienes tu taller, cuando ya tengas procedimiento y tu taller trabaja al 80% sin tú tener que estar ahí dándole a la tuerca, ¿vale? Pues vayas a la búsqueda y vayas en un radio de 20 kilómetros alrededor tuyo, buscas talleres que te gustan a ti, dices, mira, este me gusta por ubicación, este me gusta por tamaño, y vas a hablar con las personas, simplemente. Inclusive, por ejemplo, podría ser, ¿no? A ver si podría ser buena idea. Si tú tienes un taller mecánico, pues a lo mejor, y estás especializado simplemente en lo que es la mecánica, pues quizás añadir chapa y pintura, ¿no? Totalmente, ¿ves? Ya lo está haciendo. Claro, ir dando mejores servicios bajo la misma marca, pero ojo, porque estás quedándote con los clientes del otro taller, que no es solamente comprar un taller y otro servicio, sino aquel taller tiene otros clientes, con lo cual a estos clientes tú ya no tienes que llegar porque ya los tienen, ya los tienes en cartera, con lo cual esta adquisición del cliente, que muchas veces es una guerra tremenda y es muy costoso porque es más costoso conseguir un cliente nuevo que mantener el que ya tienes, ¿verdad? Y en este momento, por ejemplo, es tan sencillo como buscar esa opción, ¿no? Buscar esa vía de... ¿Por dónde más dirías, Julio? Sí, mira, se puede, o sea, el mismo ejemplo se puede dar, por ejemplo, con algo típico como una tienda de material de fontanería. Yo tengo una nave donde vendo material de fontanería, ¿no? A profesionales y estoy en Alcorcón, ¿vale? Pues abrí uno en Las Rozas o en San Sebastián de Reyes, pero desde abrido, igual, ve a buscar algo que se parezca un poco a ti y así puedes hacer crecimiento territorial y sería también la forma de crecer, por ejemplo, nacionalmente. El crecimiento nacional es muy fácil hacerlo a través de esta metodología, ¿no? Porque a lo mejor si tú estás yo qué sé, en Móstoles y quieres crecer en Móstoles, pues estás muy limitado, ¿no? Pero si tienes un negocio regional y quieres nacionalizar, es muy fácil encontrar algo parecido a lo que tú eres en otra comunidad autónoma, ¿vale? La verdad que siempre pensamos que somos únicos. Pues no,
La verdad que no. La mayoría de las empresas pymes son muy calcados, ¿vale? Cada uno en su sector son bastante parecidas en cómo se presentan de servicio y de producto. En tradicionales, en empresas tradicionales. Por lo tanto, si tú quieres ir a Badajoz, pues va a ser relativamente fácil encontrar algo muy parecido a lo tuyo, que básicamente después de un periodo de transición, le pegas tu nombre a la fachada y parece lo ya tienes tu sede, efectivamente. Estoy pensando ahora mismo, fíjate, porque esto quizás valdría también a la hora de internacionalizarse, ¿no? Los que están fuera, ahora mismo tú quieres entrar en un país con producto, qué mejor que comprar una empresa ya existente con cierto recorrido, con clientes, etcétera, ¿no? Eso sería... Totalmente. Y actualmente estamos negociando con una empresa de Barcelona, industrial, que en su plan estratégico tiene internacionalizar en los próximos 2 años hacia Houston, concretamente. Y mira, y es que aquí también el empresario tiene que, y a lo mejor entramos, si te parece bien, Silvia, entrar un poco en la siguiente pregunta. Ya, pero ¿cómo pago yo esto? ¿No? ¿Cómo pago eso? Que esto parece muy caro, que yo no puedo comprar una empresa, que yo no tengo tanto dinero. Vamos a llegar a esa parte, ¿vale? Entonces, pero para internacionalizar, todos conocemos ICEX, el Instituto de Comercio Exterior, ¿vale? Entonces, el Instituto de Comercio Exterior, ¿en qué te ayuda? En abrir puertas y darte información, ¿vale? Bien. Ahora tenemos Cofides. Cofides es la entidad montada con ICEX y el ICO para financiar la internacionalización de las empresas. Se llama Cofides, ¿vale? Os interesa, si queréis internacionalizar, que vais a buscarlo en la web. Entonces, Cofides aporta capital en aquellas inversiones de inmovilizado o incluso de marketing o incluso pues esos viajes. O sea, todo lo que necesitas hacer para empezar en otro país, te lo financia. Y como siempre, en modo automático, lo que pensamos es, vale, me va a financiar todo el proyecto estratégico, yo mando a mi director ahí, va a buscar un solar, vamos a construir una nave, o sea, vamos a hacer todo esto y Cofides nos lo va a financiar. Pero ¿sabe lo que financia Cofides también? Hasta el 70% la adquisición de una empresa. Anda, fíjate. Y si son empresas más grandes, hasta se meten hasta el 50% en un equity temporal. Y son cosas que la gente muchas veces no sabe, y es normal, no puedes saberlo todo, ¿vale? Pero ahora sí, espero que lo sepáis, así que si queréis internacionalizar, que sepáis que Cofides podría ayudar en ese crecimiento inorgánico en el exterior. Que el exterior puede ser aquí en Portugal, que tampoco tenemos que irnos lejos. ¿Vale? Efectivamente, que muchas veces existen estas opciones de financiación totalmente desconocidas que, lógicamente, imagínate, hasta un 70% del coste de adquisición, hasta un 50% de coste de adquisición en inmovilizado, ¿no? Sí, la diferencia es el 70% sería como préstamo, ¿vale? Como un préstamo, pero si son empresas más grandes, en vez de prestarte dinero, lo que van a hacer es ayudarte con entrar en el capital social, ¿vale? O sea, se meten ellos en el capital social contigo, como tu socio, temporalmente, ¿vale? Con luego, pues un plan de salida, ¿no? A 5 o 7 años. Y esto sin contar que existen también precisamente subvenciones a la hora de internacionalización que son también a fondo perdido, con lo cual imaginaros que todos los que estáis ya pensando en expandirse, en tener una sede, etcétera, etcétera, pues es prácticamente, no diría un regalo, pero de alguna manera es una gran ayuda, pero claro, tienes que saber dónde buscarla y cómo buscarla. Yo creo que cuanto más necesitado estás, más espabilas y buscas soluciones, ¿no? Porque cuando una empresa va sobrada y tal, pues no necesitan ese tipo de vías de financiación, pero es verdad que se puede conseguir, que esto es súper interesante, efectivamente. Que también lógicamente, aquí sí que me gustaría comentar que existen una serie de requisitos que efectivamente no están... A ver,
ayudan en financiar, pero hay que cumplir una serie de parámetros, ¿no? Y estos son los parámetros sobre todo en cuanto a solvencia, ¿no? Es fundamental. O sea, el mero hecho de solicitar financiación a alguno de estos organismos tiene que haber una solvencia demostrable y absoluta, no fuera impagados, retrasos, etcétera, porque esos son, digamos, los primeros. Cuando te quieres internacionalizar, se supone que tu empresa va como un tiro y efectivamente es para crecimiento, no es para tapar deudas, ¿no? Porque eso lo menciono porque me ha pasado. Sí, Silvia, a ver, si estamos aquí en la charla, hemos dicho, ¿no? Que si tú tienes una empresa y tu hambre es crecer, ¿vale? Vamos a suponer que la persona que quiera emplear esto tenga unos cimientos sólidos, ¿vale? Que no puedes construir la casa por el tejado. ¿Bien? Entonces, si tú quieres crecer con tu empresa, si tu empresa no es sólida, cualquier cosa que lo pongas encima, lo más probable es que lo hunda más. ¿Vale? Sí es verdad que en algunas ocasiones he visto operaciones en la cual el cash flow se solventaba adquiriendo la otra empresa. Pero bueno, que eso son historias de esas como Facebook, ¿no? Que es uno en un millón, ¿no? ¿Vale? Entonces, sí, pero ahí existen casos, perdona, Julio, que quizás en este momento, porque hay una compensación, ¿no? Que puede haber justo esa necesidad por parte de la empresa, que lo que le falta es que tienen bastante, por ejemplo, capacidad de producción, ¿no? Eso podría darse, y lo que le falta es aumentar ventas. Y con esto tienen, digamos, este problema resuelto, que en este caso a lo mejor podría ser, ¿verdad? Sí, claro. Sí, muchas veces en la compensación del balance o incluso tienes un doble cash flow, ¿vale? Y si la empresa que tú adquieres, si tú eres una empresa que por el mercado en el que está paga 30 días y cobra 90, pues obviamente tienes un cash flow negativo, ¿vale? Siempre invertido. Ahora, si tú puedes encontrar una empresa adyacente, ¿no? Algo que te complemente y justamente es al revés porque trabaja mucho B2C, tú consigues pagar 60 días a proveedores y cobrar en el momento a los clientes particulares, pues estás solventado tu cash flow, ¿vale? O sea, ahí está. Entonces sí, tienes soluciones financieras también. ¿Tú dirías, Julio, que la negociación con un fondo, en estas operaciones, lo tuyo no son operaciones quizás de tanto volumen, ¿no? Porque para negociar ya con un fondo ya tienes que estar a partir de quizás de 10, 15, 20 millones, ¿no? Pero ¿tú dirías que es una vía que podría ser interesante en un momento dado? Si se diera el caso y estamos hablando de que entrara un fondo, ¿o tú no lo recomiendas? Para ayudarte a comprar, dices. Sí, porque estamos ahora en la fase de financiación, ¿no? Para poder... Sí, existen fondos, ¿vale? Existen fondos y otras entidades que son family offices, que a lo mejor son patrimonios de empresarios que finalmente quieren seguir invirtiendo en empresa, ¿vale? Y invierten en empresa y a lo mejor son incluso más... Relajado no es la palabra, pero no son tan complicados como fondos, que finalmente un fondo tiene un horizonte temporal y unos ratios mínimos que quieren conseguir, ¿no? Un family office muchas veces, pues, no lo toma tan a la letra. Pero antes de complicarnos con fondos que existen y se pueden emplear, y yo creo que se pueden emplear, como siempre, a partir de que la empresa que tú adquieres tenga un EBITDA mínimo de 500.000 euros, ¿vale? Yo creo que para empresas más pequeñas vamos a hablar de otras formas que si te parece hablo ahora, ¿vale? Entonces, antes de hablar de financiación, quiero romper un par de mitos, ¿vale? Un par de mitos. El primer mito. La gente que vende su empresa lo vende porque la empresa va mal. Mentira, ¿vale? El 90% de la gente que vende su empresa es porque hay un evento vital que les obliga a hacerlo, ¿vale? Eso significa jubilación, enfermedad, fallecimiento, divorcio, problemas con socios. Pero son empresas viables. Son empresas que a lo mejor llevan 25 años en el mercado y son muy, muy sólidas.
Yo veo todos los días empresas que no tienen ni idea, ¿sabes? No tienen ni idea. Tienen cero idea. Entonces, simplemente quieren dejar ya el negocio porque quieren disfrutar de la vida. Es así. Es muy difícil entenderlo, pero para algunos, pero es así. O sea, llevan 25 años y ya quieren jubilarse. El segundo mito. Tengo que comprar siempre algo que sea más pequeño que yo. Es un mito. No hay ninguna ley que te prohíba comprar algo que sea más grande que tú. ¿Vale? Puede que sea una compra inversa, técnicamente se pueden hacer de muchas maneras, pero no hay nada que limita a Silvia comprar una gestora de financiación que factura 10 millones de euros. No hay nada legal que lo prohíba. ¿Vale? Pues fíjate, eso es un mito que yo pensaba que esto es así, que siempre tienes que comprar uno más pequeño, con lo cual a veces depende de tu tamaño, hasta es difícil, ¿no? Porque hay empresas que son bastante grandes y para encontrar a alguien que es más pequeño, pero mira, esto es un mito, que sepáis que eso ya, ahora Julio lo acaba de desmentir. Quiero matizar, que luego está la parte técnica, legal, todo lo que tú quieras, que habrá que hacer cosas, ¿vale? Pero no hay nada que te limita a negociar con alguien que sea más grande y llegar a un acuerdo. Y luego ya con los abogados se encargan de lo demás. ¿Vale? Bien. Tercer mito. Comprar una empresa cuesta mucho dinero. No cuesta mucho dinero. Porque finalmente, si estructuras bien la operación con diferentes palancas financieras que se pueden usar, ¿vale? Finalmente, en corto o medio plazo, y la empresa sigue su curso con los flujos de cajas previstos, la empresa se ha pagado a sí misma. Y para hacer la analogía que creo que últimamente la gente ya empieza a entender, tú puedes comprar un piso, hipotecarlo por el 80%, alquilarlo y con el alquiler pagar la hipoteca. Vale, pues más o menos en el mismo espíritu, ¿no? Se pueden adquirir empresas. ¿Bien? Y el cuarto mito es que necesito levantar todo el capital inicialmente. Y eso es un mito que depende mucho de cómo tú te presentas hacia el vendedor. ¿Vale? Si tú vas a ir de pesetero, de querer el precio más bajo, de prepotente, de todo esto, no tendrás que poner un cheque en la mesa. ¿Vale? Si tú quieres el último euro, tendrás que poner un cheque en la mesa y tal. Pero si tú vas a la empresa con un proyecto de crecimiento, que incluso a lo mejor el propio empresario quiere unirse todavía un tiempo contigo, que le des tranquilidad, ¿vale? Que le aseguras que su personal va a estar bien cuidado, que sus clientes van a tener un trato de 5 estrellas, que tú eres las manos más seguras para su empresa, existen muchas formas de pago, empezando por pagos aplazados hacia el propio vendedor. Fíjate. Siguiendo por apalancar deuda en la propia empresa. ¿Vale? Claro, pero siempre y cuando efectivamente tú demuestres que vas de buena fe, que lo que quieres es hacer también que la empresa permanezca en el tiempo. Mira, yo he visto que se nos ha unido en TikTok, que es una pena que no te podías unir. Es una empresa de viajes. Fíjate, es otro sector que también es fantástico precisamente para adquisiciones, ¿verdad? Porque si tiene la empresa en una de las zonas y ir adquiriendo otras pequeñas, ¿verdad? Pero ¿qué sector? Que me he perdido un momento, Silvia. Estoy hablando que ha conectado con uno de los seguidores, tiene una empresa de viajes. De ¿no? viajes, es una empresa de viajes. O sea, tú fíjate que en una empresa de viajes para un crecimiento tienes ahí infinitas posibilidades, ¿no? Porque puedes hasta incluso alquiler de coches, ¿no? Puedes añadir una serie de puntos dependiendo un poco de cómo te imagines tu crecimiento, ¿no? Y hacia dónde quieras ir. Claro. ¿Verdad? Yo creo que en los viajes hay muchas cosas, ¿no? En el turismo puedes hacer muchas cosas. Todo depende de tu estrategia y las ganas que tienes. Si eres una persona que realmente quieres sacar el máximo partido y estás en Alicante y quieres sacarle el máximo partido,
bueno, pues tendrás la agencia de viaje, el tour operator, las visitas guiadas, las bicis, los waterski, lo compras todo que puedes dar a un turista, ¿no? Bueno, si ese es tu plan, ese es tu plan, ¿no? Y puedes crear un pequeño patrimonio ahí, ¿eh? Puede ser bastante interesante. Para que te hagas una idea, una empresita de esas de jet skis y de barquitos de alquiler, ¿no? Con 8 barquitos haga así y facturan 300, 400 mil euros al año. Tienes eso y tu agencia de viajes y otra cosita Ya más. empiezan a Llegar a millón hacerse- tampoco es sí, tan descabellado, ¿eh? no es tan difícil, efectivamente. Sí, Efectivamente. sí. Julio, ¿cuál dirías que el siguiente paso? Ya que decidimos crecer, ponemos el foco, Sí, ya nos organizamos un sí. poco Mira, el plan estratégico, sí. ¿cuál sería el siguiente paso? El primer paso, o sea, después de la decisión, ¿no? Yo creo que el siguiente paso es empaparte un poco de información, ¿no? Yo creo que o bien acudir a personas como nosotros, que no soy el único que acompaña a empresarios, ¿eh? Hay otras empresas, yo sé que suelen trabajar para los vendedores, pero hay otros brokers que también hacen como nosotros y trabajan para los compradores, ¿no? Eh, Finalmente todo tiene un coste, pero también te digo, si lo vas a hacer tú, desvías la atención, o sea, si vas a hacer todo el trabajo que lleva buscar una empresa, si lo vas a hacer tú, desvías la atención de tu negocio. Puede ser malo, ¿vale? Si hay partes de negocio, de trabajo que hay que hacer, lo tiene que dar a alguien de tu personal, pues finalmente son horas que ellos no pueden dedicar a otra cosa o tienes que contratar a alguien que siempre va a tener un coste, interno o externo, ¿vale? O sea, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Pero el primer paso sería, la primera pregunta sería, ¿cómo encuentro las empresas? Ahí está. Entonces, como todo en la vida, ¿vale? Lo primero que tiene que dibujar es una muy buena diana, ¿vale? Definir muy bien qué es algo lo que compraría y qué es algo que no compraría. Y tenerlo súper claro. Y nunca, 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 nunca en la vida desviarte de ahí, ¿vale? Nunca. ¿Bien? Entonces, si tú tienes un taller de motos y de repente, jolín, el del bar me quiere vender su bar, olvídalo. O sea, tú no sabes nada de hostelería, te vas a desvirtuar, vas a perder el foco y vas a perder dinero. Punto. ¿Vale? Tú quédate con tus talleres mecánicos y todo lo que tiene que ver con ese mundo de la automoción. Entonces, la diana. Una vez que tengas la diana, no vayas, bueno, puedes ir a un broker a preguntar lo que tiene, puedes ir a 1000 anuncios si quieres, pero ahí no está la oportunidad. De verdad que no. ¿Vale? Exacto. La oportunidad no está en venta. ¿Bien? Entonces, lo que hay que hacer es hacer una lista de esas empresas en páginas como Infonif, Infosif, Excesor y demás. Puedes encontrar los nombres de los administradores únicos de la empresa, que en la pyme, 99% de las veces es el propietario que lo fundó y que está trabajando en el taller, ¿vale? Él mismo, ¿bien? Y dices, Amador González, bien, perfecto. Y tú vas y puedes hacer dos cosas. O bien, puedes ir ahí, preguntar por Amador, invitarlo a tomar un café. Eso sería muy personalista. Es una forma de hacerlo. Si lo quieres hacer un poquito más a escala, el truco sería hacer una bonita carta y si me escribís a julio@hjn.es, os voy a dar mi formato de carta, que funciona muy bien. Mirad que está diciendo Julio, que no es que le llaméis para buscar la empresa, que yo desde luego lo recomendaría porque es pérdida de tiempo, sino le escribís a Julio Claro. y os manda Es el una modelo carta. de Es la cortita, carta. está muy bien pensada, tiene su toque psicológico, ¿vale? La carta la imprimes, pero el truco está que la metes en un sobre y el sobre lo escribes a mano. A la atención de Amador González, confidencial, la dirección de la empresa y atrás pones no el nombre de tu empresa como remitente, pero tu nombre. Isabela, Silvia, ¿vale? Lo metes al buzón y vas a ver, si tú mandas 100 cartas, hay por lo menos 15 personas que te van a responder. Sí, porque no es lo mismo, efectivamente, cuando mandas una carta impresa, que puede ser publicidad, y yo misma
abro efectivamente las cartas escritas a mano, solamente por el hecho de que alguien se haya molestado en escribirlo. Entonces, ese sería el primer paso. El siguiente paso, de esas 15 personas que te han contestado, ahora sí o te llamarán o te escribirán por correo, porque son las dos formas que personalmente pongo yo en la carta, ¿vale? Que es el proceso que usamos para nuestros clientes, es lo que digo ahora. Entonces, lo siguiente sería una reunión con él. Puede ser una llamada telefónica, puede ser una videoconferencia, puede ser una reunión presencial, eso ya lo dejo a tu criterio. Y ahí hay una serie de preguntas, pero preguntas, ¿ves? No entrar en números. En esa primera llamada no se entra en números, porque finalmente aquí en España te vas a Infonit y sacas todo, ¿vale? O sea, te gastas tus 10 euros en Informa y tienes las cuentas de los últimos 3 años, no hay ningún problema. Pero esa primera conversación es entender muy bien por qué le ha interesado tu carta, por qué te ha respondido, por qué quiere vender, qué pasaría si él no estuviera. Son preguntas que hago. ¿Qué haces ahora para conseguir clientes nuevos? ¿Vale? ¿Qué pasa si lo vendes? ¿Qué pasa con tu personal? Son preguntas y luego con la información, un poco como la venta, ¿no? Usar la información que te ha dado tu interlocutor y ahora adaptar tu historia de, mira, pues mira, Amador, mira, yo tengo ese taller, ¿vale? Entonces ahí tenemos un proceso, eso funciona muy bien y la verdad que atendemos a nuestros clientes muy bien y queremos hacer lo mismo aquí en Leganés, ¿vale? Y en vez de empezar de cero y crear más competencia para todo el mundo, pues lo que hemos pensado, Amador, que podríamos empezar con una empresa como la tuya y nosotros instaurar lo mismo. Y como tú te vas a jubilar, pues a lo mejor nosotros podemos encargarnos del personal, encargarnos de los clientes, instaurar nuestro sistema y hacer que siga y obviamente también garantizarte a ti una buena jubilación. Y con eso tienes ya la mitad de la partida. Ya entendéis por qué hay que contratar a Julio para que os vaya a buscar una empresa, porque es que no se le va a resistir ningún vendedor. Eso es así. O sea, es que lo digo sinceramente, bueno, porque tampoco es verdad. Veces... que a veces no todo el mundo está por la labor. ¿Sabes qué pasa, Julio? Que muchas veces las cosas, cuando nosotros hacemos las cosas difíciles, fáciles, yo reconozco que, y sin echarme flores, pero a veces no lo son, porque cuando tú sabes cómo llegar a ese vendedor, tú sabes cómo negociar con él, muchas veces la persona que no está acostumbrada a negociar, no está acostumbrada a conversar sobre temas empresariales, sino va muchas veces a degollo, es lo que hace es que hacer el primer cierre, ¿no? En vez de crear esa confianza, que es súper importante, ¿no? Que eso además... Es que no estás comprando un piso, porque el que vende su piso lo compras, te da la llave, se va y no le importa lo que le hagas, como lo quieras prender fuego al piso. ¿Vale? Bueno, también depende, ¿sabes? También depende porque hay vendedores del inmueble que quieren que el inmueble se lo quede a alguien que le caiga bien. Que yo esto lo he escuchado, digo, pero ¿a ti qué más te da? Dice, no, es que yo quiero que sea una familia de una manera, etcétera, etcétera. O sea, pero es una sola variable, ¿vale? Es una sola variable. Sí, Cuando tú adquieres una empresa, ahí... Julio, te estoy perdiendo. No sé si se nos ha ido la conexión. Te he perdido por un momento. Se me ha congelado, Julio. A ver. Mientras tanto... A ver, ahora... ¿Hola? Sí, te me has congelado. Así sí, mientras tanto estaba leyendo las preguntas de los... Sí, que digo que para un empresario que lleva 20 años, tiene gente trabajando de hace 20 años, ¿no? Ha ido a sus bodas, son padrinos de los hijos, quieren que les cuides su personal, o sea, es su mayor preocupación, que le cuides el personal, su mayor preocupación. No es tan, o sea, la gente no lo entiende, es muy importante para ellos.
Sí, porque muchas veces tú creas una marca y la creas como si fuera pues un hijo tuyo, ¿no? La has puesto desde cero y sobre todo ya cuando digo negocios que llevan muchos años, ya tienen una marca, un reconocimiento, etcétera, pues es evidente que quieren mantener ese espíritu, ¿no? Por lo menos que muchas veces hay que saber cómo entrar a esos vendedores y ahí Julio os puedo asegurar que es un verdadero crack. Y el siguiente paso, Julio, vamos al siguiente paso. Al siguiente paso, bueno, aquí sí entramos, a partir de aquí sí necesitarías pedirle algo de datos, ¿vale? Y eso depende un poquito de tu sector. Además, los datos de PIG, balance y demás, pues obviamente te aconsejaría que aunque no contrates a alguien que realmente lleve todo el proceso, pero a partir de los balances y hablar con tu gestor, con tu contable, para que te ayude a identificar un poco pues las ganancias reales, ¿no? de ese balance y empieza a negociar un precio, ¿vale? Entonces, aquí, bueno, y seguramente tienes otras preguntas, o sea, muchas veces tienes preguntas más operativas, ¿no? De cómo son los clientes, si tienes más clientes de este tipo o más clientes del otro tipo, de cómo haces tus compras, o sea, hay muchas incógnitas que te gustaría solventar y hay que intentar que la conversación sea fluida y no sea una inquisición, ¿vale? Eso es importante. Pero cuando llegues al precio, a ver, lo que tienen que entender que finalmente lo que estás comprando es un vehículo, ¿vale? Y el vehículo tiene un valor completo, ¿vale? Que si la persona que lo vende quiere venderlo por partes, como hacen las chatarras, probablemente recibe más porque a lo mejor el motor solo vale más que el coche entero. Pero como está comprando un coche entero, tiene un valor completo. ¿Y cómo se calcula ese valor? Pues se calcula sobre su capacidad de generar dinero. Es que no hay otra, ¿vale? A lo mejor si hay un inmueble por en medio, pues eso se podría valorar aparte. O se puede alquilar, o sea, son muchos detalles. Pero es un valor completo, ¿vale? Que ha tenido en cuenta su liquidez, sus existencias. O sea, siempre digo que el coche tiene que venir con el aceite, con el agua, con neumáticos y con gasolina, Con todo. ¿vale? Porque si viene sin gasolina, no lo quiero, porque no llego ni a la siguiente estación de repostaje. Y determinar ese valor, sí es verdad que finalmente te va a decir, quiero 1.000.000, ¿vale? Y ahora tú, sí es verdad que tú como comprador tienes que aprender de cómo saber si ese 1.000.000 lo vale, lo puedes financiar. Y cuando digo financiar, no digo literalmente ir a un banco y pedir préstamo, que suele ser muy complicado para este tipo de operaciones, pero que tenga sentido financiero. O sea, yo no puedo, para que lo entiendas, yo no puedo pagar 1.000.000 de euros por algo que tenga 10.000 euros de beneficio anual. Tardaría 100 años en pagarlo o en rentabilizarlo, que es lo mismo, ¿vale? Entonces, yo en principio, yo siempre digo, cualquier operación la deberías de pyme, la deberías de poder pagar, amortizar por máximo 5, con muchos 6 años. Por lo tanto, me preguntan, ¿cuánto das entonces? Pues una EBITDA por 3 o 4, ¿vale? Porque hay impuestos y demás, ¿no? Un EBITDA 3 y 4. Es un poco como andan las pymes. Hay sectores y sectores y puede que en algún momento se pague 6 o 7 o 1. Depende, ¿vale? Efectivamente, en qué punto está, en qué momento. Claro, es que hay muchísimas variables que luego una cosa es que pida un precio y tú tienes que luego también ser... Y ahí dije que no hay que ser peseteros. Si él quiere llegar a 1.000.000, ¿vale? Y 1.000.000 está dentro de lo que no está desorbitadamente lejos, ¿vale? Pero a lo mejor entre lo que tú dices que es 800.000 y él quiere 1.000.000, pues a lo mejor es buscar la fórmula. Y la fórmula muchas veces va en el plan de pago, ¿vale? Si tú quieres un precio mayor, dame más plazo para pagar. Exacto. Esa es la ecuación simple. Financiación, efectivamente, que es lo más sencillo, lo más sencillo. Sí, no es tan sencillo, convencerles de ellos siempre, ¿vale? Pero lo tienes que explicar para que lo entiendan, ¿vale? Dice, es que yo no, aunque tuviera 1.000.000 en el banco, yo no puedo meter 1.000.000 en algo que voy a tardar 8 años en rentabilizar. Es que no se puede hacer. Eso es. En una empresa y además, yo pienso que en este tipo de negociaciones siempre hay que tener la fórmula win-to-win,
porque uno consigue su objetivo y el otro, lógicamente, consigue su precio, ¿no? Y es así. O sea, que tú quieres comprar, el otro quiere vender y es llegar a un acuerdo y llegar a un buen puerto. Así Efectivamente. es. ¿Algunas veces en estas negociaciones, Julio, te diste cuenta que te has equivocado al alza? O sea, que deberías haber solicitado o ofrecido menos, bastante menos. Sí, ¿no? Claro. ¿Qué pasa entonces? Y eso que no se llegó a hacer. Porque llega un punto, ¿vale? Que llega un punto que ni siquiera hay un punto medio. O sea, que está tan alejada la cosa que ni llegando ambos a la mitad no se puede hacer. ¿Vale? Porque, por ejemplo, yo quiero pagar 400.000 y él quiere 1.000.000, ¿vale? No se puede, o sea, a la mitad no se puede, es demasiado dinero, diferencia. De haber ofrecido 1.000.000 y luego darte cuenta que incluso antes de la LOE, ¿vale? Darte cuenta de que, jodín, hay algunos temas que necesitan reajuste de precio, es muy difícil volver a la mesa. Entonces, muchas veces en las primeras negociaciones me gusta mucho plantar semillas. Me gusta mucho decir, mira, si fuera entre 600.000 y 1.000.000, ¿vale? Y si fuera entre 3 y 5 años, y si fuera de esta manera, ¿vale? Y si en vez de la nave, pues lo alquilamos, pero claro, tenemos que imputar el coste del alquiler, de alguna forma lo tenemos que imputar en los casos que tenemos. ¿Te gustaría más? O sea, me gusta mucho llegar a conclusiones juntos, ¿no? Porque si voy a decir, no, es que yo te doy 400.000 y esas son las condiciones. Es que eso no es negociar. Es muy difícil. Es imponer, ¿vale? Entonces, plantar semillas. ¿eh? Y no son conversaciones rápidas. ¿eh? Eso sí es verdad y eso no es un mito. Si tú piensas que hoy le das la mano a alguien y mañana firmas, eso es de ilusos, ¿no? Si hoy hablas con alguien, a lo mejor de aquí a un mes das la mano, ¿vale? Porque habrás llegado a unas conclusiones, ¿no? Juntos, ¿no? Y a lo mejor 2 meses después está haciendo la notaría porque hay un proceso de due diligence que encarecidamente, y no es por vender mi servicio porque nosotros no hacemos la due diligence, o sea, no es nuestro trabajo, pero es necesario, ¿vale? Es necesario hacerla bien para evitar, pues, esos cadáveres que te pueden salir de escondidas. Efectivamente. Mira, Julio, se nos está yendo tiempo. Yo todavía tengo bastantes preguntas sobre este tema porque me interesa muchísimo. También hay algunas personas que están en directo y están haciendo preguntas, así que te las haré también. Yo sobre todo quería también volver al tema de financiación. ¿Piensas que cuando te planteas la compra de una empresa para crecer, tendrías que previamente establecer un poco tus números y saber hasta dónde puedes llegar, sí, además de la propia negociación, ¿no? Porque yo creo que muchas veces vamos como demasiado tarde, ¿no? Primero me lanzo y luego pienso lo que puedo, hasta dónde puedo llegar. Yo diría, ¿no dirías que sería algo al revés, ¿no? Primero... Yo soy mucho de lanzarme, pero sí es verdad que tienes que... Como siempre, cuando vas a por un objetivo, tienes que conocer tus límites, ¿no? Tus límites de arriba, de abajo y de financiación. Obviamente, en cualquier negociación siempre va a ayudar si tienes alguna liquidez propia que puedes usar inmediatamente, ¿vale? Uh-huh. Porque sí es verdad, en negociación, ¿vale? El poder decir, mira, si llegamos a un acuerdo hoy, ¿vale? Pues entonces, en vez de primero ir a bancos tal y cual, vamos a notaría, te pongo 100.000 euros en la mesa, ¿vale? 6 meses y ya 6 meses después te doy otros 200 más y lo vamos haciendo así. Si tienes esos 100.000 preparados, es viable hacer esa negociación. Si tienes que empezar a buscar financiación de cero, pues vas a tardar lo que tarda buscar financiación, que tú sabes que para algunas cosas complicadas, y esta es una de ellas, la adquisición de una empresa aquí en España, el mundo bancario no está estructurado para ello, no existe un producto. Muy a alto nivel sí, pero en la pyme no existe producto financiero para hacer compras apalancadas, no hay. ¿Vale? Entonces, ¿qué se pueden apalancar?
Bueno, por ejemplo, maquinaria. Existen empresas de financiación que dan como que es un sell and leaseback la maquinaria, lo mismo con los inmuebles, y son formas de que se podrían liberar fondos, ¿no? para la empresa. Pero sí, está preparado y... ¿Alguna invirtiendo esto? ¿Qué ha pasado? ¿Quedarte por...? Sí. Sí, ¿no? Hay operaciones de estas, Sí. efectivamente. Sí, es verdad que esas operaciones se suelen dar porque sí estás comprando algo que tiene un defecto grande. Que puede ser financiero o puede ser todas las que están muy endeudadas. otro problema. Sí, en el último caso, ¿vale? Un tema de... Bueno, en otro caso, en un tema de ocio, era un problema de propiedad intelectual y la capacidad de crecer porque no tenían bien atada la propiedad intelectual. Entonces, claro, teniendo la solución a ello, de antemano, sabiendo que puedes solucionar eso, la negociación obviamente ya no es financiera. Ya es otra. Pero sí es verdad que muchas veces cuando se da cero, o casi cero, porque no se puede dar cero de todo. No, bueno, yo cuando digo cero, sí, ¿sabes? Sí. Es algo simbólico, ¿no? Bueno, Sí. aunque el Banco Popular creo que se vendió precisamente por 0 euros. Sí, yo creo que está un poco en la boca, ¿no? Pero técnicamente no es así. Pero sí sería muchas veces porque van mal. De hecho, si vas al notario, ¿no? Y dices, no, es que lo compro por 1 euro, en principio solamente se permite un pago cero si la empresa que adquieres está en fondos propios negativos, ¿vale? Si no, tienes que comprarlo por lo menos por el capital social. Eso sería el cheque, oficialmente el cheque ante notario, el mínimo que tendría que traspasar sería el capital social. Muy bien. Mira, Julio, voy a hacerte la pregunta que hace Juan Manuel. Dice, en el entorno actual, Buca, ¿qué sector de pymes crees que tiene mayor movimiento de compra-venta? Bueno, los que tienen actualmente mucha compra-venta, ¿vale? Son logística, con transporte, alimentación, la fabricación de alimentación, todo lo que son contratos de mantenimiento, o sea, grandes contratos de todo lo que es facility services, limpieza, jardines, todo lo que es mantenimiento. O sea, la verdad que a nivel de fondos y grandes players, todo lo que tiene un ingreso recurrente es muy propenso en el mundo pyme, ¿eh? O sea, limpieza, mantenimiento de protección contra incendios, ese tipo de empresas. Luego, a nivel de servicios, tú lo has dicho, asesorías jurídicas, ¿vale? Es una de ellas. Farmacia es otra. Loterías del Estado es otra, ¿vale? Muchas veces son grupos, ¿no? Los VTC son también 2 o 3 grupos que tienen todas las VTCs. También es una compraventa muy distinta, pero también es una compraventa, ¿no? Y finalmente es lo que yo animo a los visionarios de la sala en entender eso, ¿no? Tú también puedes ser capaz de consolidar tu mercado, que es así como se llama, tú consolidar tu mercado, es decir, que tú seas el referente. Porque es un dato que no hemos dicho. Tú sabes que incluso en empresas como protección contra incendios, que no existe nadie como Coca-Cola o Pepsi, que no existen esos 2 grandes que como que dominan todo el mercado, que no hay. Todos son pequeñitas. Bueno, pequeñitas y medianas. Pero no hay ninguna que dice, mira, ese de aquí, de protección contra incendios, ese es el líder y factura 200 millones. No hay. Sí. Es súper interesante. Juan Manuel, espero que te hemos respondido. Si tenéis alguna pregunta más, estáis a tiempo, porque yo te voy a pedir, Julio, como se nos ha ido tiempo volando, sé que me pasa contigo que se nos va el tiempo, qué rabia que no puedes estar. Mira, yo voy a saludar a los que están en TikTok ahí saludando y escuchando y pregunto, si pudieras dar solamente un consejo a quien está pensando, y espero que haya muchos, porque mira, a mí me han entrado ganas, a mí me han entrado ganas, que de hecho hablaremos, porque fíjate, ¿por qué no? Why not? ¿Por qué no crecer, no? Total. Y si pudieras dar un solo consejo para los que están pensando en comprar una empresa, ¿cuál sería? Atrévete.
Muy bien, me gusta. Efectivamente. El momento, atrévete. Así que ya sabéis, escribirle a Julio. Julio, repíteme tu email si puedes. Facilito, julio@hjn.es y la N es de Navarro. De Navarro. HJN. Julio@hjn.es. Le podéis escribir, escribirnos a nosotros también. Entráis en nuestra web de tefinanciamos.com, la web de Julio. Podéis encontrar un montón de servicios porque igual que Julio os ayuda en encontrar esas empresas que os pueden ayudar a la hora de crecer, nosotros os podemos ayudar en financiación, en conseguir fondos para que podáis hacer esas adquisiciones tan estupendas. Julio, se nos ha quedado casi a medias nuestra conversación porque ¿hay alguna cosita que te gustaría añadir, que se nos ha escapado, que no te he preguntado, etcétera? Porque una hora se me va contigo volando. Sí, hombre, yo creo que luego la propia compraventa tiene muchos matices, ¿no? Tiene muchos tecnicismos, no es algo que puedes hacer solo del todo, aunque la búsqueda y la negociación la quieres hacer por tu cuenta, me parece perfecto, pero llega un punto que tienes que contratar por lo menos tu contable, tu abogado de confianza, bueno, un abogado con cierta especialización en compraventa de empresas para que te guíe sobre el proceso, porque la parte técnica no es simple, ¿vale? Tiene su complejidad y hay que tenerlo en cuenta. Y es eso, rodéate de profesionales, por lo menos en la parte técnica. Aunque pero, por ejemplo, Julio, para que los que te están escuchando, porque puede ser muy esclarecedor, ¿no? Imagínate que alguien quiere crecer, contacta contigo. ¿Hasta qué punto tú te puedes ocupar absolutamente de todo? Bueno, quiero decir, cogerle de la mano y decir, dime qué necesitas y yo te lo busco, o búscalo tú y yo te ayudo, te acompaño, te guío, etcétera, etcétera. Cuéntame un poco en qué consistiría. Para explicarlo mejor, imagínate que tú eres una gran corporación, ¿vale? Y en esa gran corporación tienes un departamento estratégico, tienes un departamento contable financiero, ¿vale? Tienes un departamento legal, tienes un departamento de recursos humanos y luego quieres crecer inorgánicamente y creas un departamento de M&A, ¿vale? De compraventa. ¿Vale? Pero es un poco lo que nosotros haríamos, ¿no? Seríamos tu departamento de M&A, que nos dedicamos, te acompañamos en todo el proceso, pero durante el proceso tengo que hablar con otros players. Tu departamento contable, tu departamento legal, tengo que hablar con ellos, tenemos que coordinarlos, ¿vale? Pero son otras personas, ¿bien? No, pero nosotros estamos de principio a fin. Perfecto. Así que ya sabéis, acompañamiento profesional. Julio os puede ayudar a encontrar esa empresa que os puede ayudar en crecimiento. Y Julio, nos queda la parte 2, que es una vez que ya hemos fichado, eso lo tenemos que dejar para otra charla con expertos, y qué hacemos en el momento cuando ya tenemos esa empresa encontrada y ya empezamos las negociaciones duras y el propio proceso de compra-venta, porque luego ya el tema suma y sigue. Muy bien. Así que 1.000.000 de gracias, Julio. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Yo cierro con nuestra canción. Si tenéis alguna pregunta, todavía estáis a tiempo. Y si no, nos vemos en nuestra próxima charla con expertos el martes que viene. Así que os animo que os apuntéis, que nos sigáis en TikTok, que ahí veo pocos seguidores, ahí. Pero espero que la próxima consigamos conectar los dos. Muy bien. Que tengáis una magnífica tarde. Hasta luego, Julio. Hasta luego, gracias. Silvia. Hasta luego.